faringitis, pero estoy bien. Sí, se lo escucha. Sí, sí. Bueno, vamos a... ¿Qué grupo va? ¿Tenés en cuenta Grupo F, profe. ¿Empiezo? Esperá, arrancame un minuto. Envase de óxido de etileno. Los envases Espera, para Adri. la utilización por óxido de Espera un etileno. ratito. Ajá. Ahí te avisa el profe. Ya está, podés arrancar. Ahora sí. Envases de óxido de etileno. Los envases para la utilización por óxido de etileno deben ser porosos para permitir la penetración del gas y garantizar que llegue a toda la superficie del producto o dispositivo. Envases de materiales. Los pouch son una bobina pelable confeccionada con papel grado médico y film. Tiene testigo impreso. A través del film transparente facilita visualizar los contenidos de adentro. Tenemos dos tipos de pouch. Pouch con fuelle, que tienen una selección plegada y expandible, que permite aumentar volumen del envase, lo que facilita el llenado y el vacío del contenido. Pouch sin fuelle es un envase flexible estándar, sin selección plegada o expandible. Los tamaños es acorde a la necesidad de los productos. Bueno, siguiente filmina. Sobre de papel. Permite una fácil envoltura de producto. Está diseñado para ser utilizado en productos de estilización por vapor, óxido de etileno. También es compatible para otros sistemas de estilización. Tiene porosidad controlada y es de alta resistencia física mecánica. Hermeticidad controlada de entrada y salida del gas. Es de amplia gama de tamaño, lo que ofrece diferentes tamaños para adaptar varios contenidos. Tiene indicador incorporado que ayuda para la verificación de los procesos de estilización. También permite un cierre inferior con banda termosellable de un simple doblez. Sigue mi compañera. La siguiente filmina. Bueno, ahora sigo con papel de grado médico, crepé. Son barreras efectivas contra la penetración de microorganismos y polvo ambiental. Son permeables al agente esterilizante, mientras que el residuo de poros garantiza propiedades de almacenamiento seguras. Se adapta fácilmente a la forma del objetivo que se está envolviendo, alta resistencia a la rotura, porosidad controlada, apto para ser utilizado en vapor, óxido de etileno y calor. Y seguimos con el polipropileno. Este tipo de envolturas asegura la integridad del producto y cumple con los estándares de calidad. Se puede moldear y fabricar en diversas formas para adaptarse a diferentes productos. Está apto para ser utilizado en óxido de etileno y vapor y no permite la visualización del producto. Siguiente filmina. Buen día a todos. Yo voy a hablar sobre los testigos. Los testigos son dispositivos o materiales que son de uso importante para asegurar la calidad del procedimiento de esterilización y garantizar que los materiales tratados sean seguros para su uso. Tenemos testigos que se clasifican en físicos, químicos o biológicos. Los testigos físicos son los elementos incorporados al esterilizador que permiten visualizar si el equipo ha alcanzado los parámetros establecidos y validados para el ciclo de esterilización. Estos elementos incorporados son el sensor de temperatura, que controla y registra la temperatura interna de la cámara durante el ciclo de esterilización, sensor de presión, que monitorea la presión durante las distintas fases del ciclo, sensor de humedad relativa, que mide el nivel de humedad dentro de la cámara, el sensor de concentración de gas de óxido de etileno, que registra la cantidad de óxido de etileno que se libera en la cámara, y tenemos un registrador gráfico o digital que consolida y documenta todos los datos anteriores en un registro continuo, y este registro sirve como evidencia física documental que se cumplieron todos los parámetros establecidos. Siguiente filmina, por favor.
Luego tenemos los testigos químicos, que son dispositivos que contienen sustancias químicas sensibles a los parámetros de proceso. Cambian de color y presentan una reacción visible cuando han estado expuestos al agente esterilizante. Este cambio visual también nos permite distinguir entre un paquete procesado y no procesado. Para este método de esterilización podemos usar testigos químicos de clase 1, que son indicadores de exposición. Generalmente se colocan en el exterior del paquete o material a esterilizar. Solo indican que el paquete fue expuesto, pero no garantiza que se cumplieron todos los parámetros del ciclo, como se puede ver en la imagen, como las etiquetas y las cintas adhesivas como franjas que cambian de color. Otro de los testigos químicos que usamos pueden ser de clase 4, 5 o 6, que se colocan en el interior de los paquetes, cerca del material a esterilizar, y reaccionan ante 2 o más parámetros críticos del ciclo. Los de clase 5 simulan el comportamiento de un testigo biológico, aunque no lo reemplazan. Los de clase 6 son los más sensibles y específicos al ciclo validado. Cambian de color solo si todas las condiciones se cumplieron exactamente. Siguiente filmina, por favor. Como último tenemos los testigos biológicos o indicadores biológicos, que son ampollas que contienen esporas de Bacillus atrophus, un microorganismo altamente resistente al agente esterilizante. La ubicación y el procesamiento del testigo debe ser en el punto más crítico de la carga, permitiendo evaluar con precisión si el óxido de etileno ha logrado penetrar y alcanzar todas las áreas del material a esterilizar. Finalizado el ciclo, el testigo se retira para ser activado y colocado en una incubadora adecuada, a una temperatura controlada entre 30 y 37 grados centígrados durante un periodo que varía entre las 24 y 48 horas, según las instrucciones del fabricante. Luego del proceso de incubación, se observa si hay evidencia de crecimiento microbiano, y si no hay cambio de color ni turbidez, se interpreta como resultado negativo. Es decir, que las esporas destruidas confirmaron así la eficacia del proceso. Si ocurre un cambio, el resultado es positivo, lo que indica que las esporas sobrevivieron y lo que implica que el ciclo de esterilización no fue efectivo. También existen indicadores de lectura rápida que nos brindan un resultado en un lapso de 3 horas. Siguiente, Filmina, por favor. Sigue mi compañera. Hola, buen día a todos. Yo voy a hablar sobre los films. Los tipos de films, películas plásticas, utilizados para esterilizar por óxido de etileno, debe ser compatible con este gas, permitir su penetración y difusión, y garantizar una barrera eficaz contra la contaminación una vez esterilizado el contenido. Siguiente imagen. Los tipos de polietileno. Se suele usar un tipo de plástico llamado polietileno, especialmente el de baja densidad, porque es flexible, se puede sellar bien y deja pasar el gas que se utiliza para esterilizar sin afectar la protección del producto. Sus características más importantes son: puede incluir indicadores, facilitando la verificación visual del proceso; es transparente, así que se puede ver lo que hay adentro sin abrirlo; soporta bien las temperaturas del proceso de esterilización; no absorbe el gas, lo que evita residuos tóxicos; la compatibilidad con el sellado térmico, que asegura cierres herméticos para mantener la esterilidad. Siguiente. Los film PET, PE para esterilización por óxido de etileno son compuestos por PET, polietileno y PE, polietileno. Son ampliamente utilizados en la fabricación de pouch médicos debido a sus propiedades de barrera y sellado. Este film combina una capa de PET para resistencia mecánica y una cama de PE para sellado térmico, siendo adecuado para procesos de esterilización por óxido de etileno. La siguiente imagen. Por último, el papel grado médico con film
Es ampliamente utilizado en envases tipo pouch para esterilización, incluyendo procesos con óxido de etileno, vapor y plasma. Sus características importantes son alta porosidad controlada, lo que permite el paso del agente esterilizante y su posterior evacuación. Proporciona una barrera efectiva contra bacterias tras la esterilización. Capa externa de PET, poliéster, para rigidez y transparencia. Capa interna de PE, polietileno, o PR, polipropileno, para sellado térmico. Y por último, proporciona una superficie visual para inspeccionar el contenido. Bueno, sigue mi compañera. Buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre el acondicionamiento. El acondicionamiento es uno de los principales pasos importantes a seguir para una esterilización de algún producto médico. Para el acondicionamiento de los materiales que serán utilizados con óxido de etileno, se utilizarán materiales que aseguren la hermeticidad y la integridad del paquete durante el proceso. Estos instrumentos deben estar en condiciones previamente antes del acondicionamiento. Es necesario que el material esté perfectamente limpio y seco. Para este paso se debe realizar sobre la mesa, facilitando el trabajo del personal. Para agilizar este paso podemos verificar los materiales con la lupa, como por ejemplo tenemos en el servicio, que contiene una luz para una mejor vista y detectar algún tipo de fluido. No debe faltar ninguna pieza, tampoco debe tener ningún tipo de ruptura. Como podemos observar en la imagen, un instrumental o producto médico, que es una jeringa de anestesia del servicio de SQ, que es quirófano. Si el material está en condiciones, procedemos al armado. Siguiente filmina, por favor. Bueno, el armado y contenido de un paquete debe responder a la necesidad y a la facilidad del uso. También la seguridad del procedimiento. Esto significa que un paquete deberá contener la cantidad necesaria para un solo procedimiento o presentación. Se debe diseñar para permitir el fácil uso del contenido de acuerdo a su tamaño, el orden interno y también la apertura. El adecuado acondicionamiento permite la libre circulación del agente y el esterilizante. Disculpa, disculpa. ¿Ustedes están viendo la presentación? Porque a mí no me aparece. No, esto es como que más palabras mías, yo los agregué. Son como que yo tengo ahí los sintes, pero los estoy explicando. No, está bien, lo que pasa es que no veo la filmina. Sí, pero se ve, profe. ¿Cómo? Que sí se ve la filmina, profe. Ahí está, ahora sí. Listo, sigamos. Bueno, seguía con el armado y contenido de un paquete. Bueno, este debe responder a la necesidad y a la facilidad del uso, también la seguridad del procedimiento. Bueno, el adecuado acondicionamiento permite la libre circulación del agente esterilizante y todo su contenido. Por eso es importante no sobrecargar, no comprimir al acondicionar el paquete, y debe cumplir con todas determinadas condiciones, como por ejemplo ser buena barrera biológica, ser permeable al agente esterilizante. Bueno, ahí podemos ver en la imagen, se observa la jeringa de anestesia que está acondicionada con papel pouch, con ventana para esterilizar. Esto facilita la identificación del contenido sin necesidad de abrir el paquete. Protege a los materiales esterilizados de la contaminación, es fácil de usar, se puede adaptar a diferentes tamaños y formas de instrumentos y se puede sellar fácilmente con una selladora térmica. Podemos ver que el instrumental de quirófano cuenta con doble envoltorio. Bueno, esto se debe a la protección contra la recontaminación, la barrera adicional, protección física y facilidad de manejo. Y bueno, el doble envoltorio es una medida de seguridad que ayuda a mantener la esterilidad de los instrumentos de quirófano, bajando el riesgo de infección durante la cirugía. Se debe utilizar indicadores químicos como la cinta reactiva para verificar si el proceso de esterilización ha sido exitosa o no. Se debe agregar información relevante, como por ejemplo la fecha, a qué servicio pertenece y cualquier otra información necesaria. Bueno, en conclusión, el objetivo del acondicionamiento es contener, proteger, evitar el deterioro durante el proceso de esterilización del producto médico, proteger la contaminación sea por suciedad, polvo o algún tipo de microorganismo durante el transporte y también mantener la esterilidad hasta que el instrumental sea requerido. Bueno, aquí finalizamos el grupo F. Bueno, aguarden un segundo.
cuando dicen las siglas de los polímeros, ¿sí? No se dice PET, se dice PET, ¿sí? PP, PET. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? No son siglas, son abreviaturas, ¿sí? Entonces se nombran como la palabra lo indica. Cuando hablamos de papel grado médico, ustedes nombran mucho el papel grado médico. Bueno, ¿qué es el papel grado médico? ¿Cuáles son las características que lo definen? Porque antes para esterilizar en la época del ñaupa, que se usaba la Camembert, Es poroso, profe. se usaba papel de diario, ¿eh? Es poroso. Bueno, ¿y qué otras características tiene? ¿Qué es el papel? Ustedes me dicen, bueno, tenemos el pouch, que es un envase mixto, que está conformado por papel y está conformado por un polímero, ¿no? Un plástico. Bien, pero ¿qué es el papel químicamente? O sea, ¿por qué no lo pueden envolver con el papel A4 de la impresora, por ejemplo, con papel de diario? Porque el Ustedes me papel es definieron- resistente, tiene resistencias a la rotura, tiene resistencia a la absorción, puede circular más el agente esterilizante. Voy bien. Ustedes me nombraron, me dicen ahí en una filmina que el gramaje del papel grado médico es de 60 a 70 gramos por metro cuadrado, ¿no? Gramaje son gramos por unidad de superficie. El papel es celulosa, ¿sí? Es celulosa que ustedes lo vieron, ¿sí? ¿Lo vieron cómo? ¿En dónde lo vieron eso? Como hidrato de carbono. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que era un polímero de la glucosa? Profe, Bueno, tenía para decir más de papel grado médico que era por fibra de celulosa virgen del claro, a 80 eso quería. 100%, Bueno, sí. y después, bueno, A eso quería llegar. A eso quería llegar justamente, a lo que estás diciendo vos, ¿sí? Del 80% de celulosa. ¿Cómo? Sí. Sí, yo tenía, iba a expandir un poquito más para decir eso, pero bueno, como me tocó los FIL, no quise decirlo. Está bien. Está bien. Pero bueno, justamente era esto a lo que me refería, ¿no? Un 80% de celulosa es lo que le da la mayor porosidad, le da mayor resistencia, ¿sí? Porque están entrelazadas todas las moléculas de glucosa, ¿sí? Entonces lo que obtiene es un papel resistente, poroso, blanqueado, se blanquea con pasta de papel o con álcali, ¿sí? Por eso es un papel tan blanco, ¿no? Y además le da una funcionalidad, ¿no? Esta resistencia o flexibilidad que tiene, le da una funcionalidad que permite que el agente esterilizante pueda penetrar tranquilamente para generar la esterilización, pero no solamente penetrar para generar la esterilización, sino también la desorción. ¿Sí? La desorción es que después ese óxido de etileno también, durante el venteo, se pueda eliminar, ¿no? Que no quede impregnado. Bueno, a eso me refería, está muy bien, me gustó. Sigamos. Buen día, nosotros somos el grupo G. Bueno, yo voy a hablar de instalaciones seguras. Debe estar alejado del alto tránsito de las personas para evitar que muchas personas estén cerca del área peligrosa. La sala de esterilización del óxido de etileno debe ser un sector exclusivo y restringido. El acceso debe ser controlado solo por un personal autorizado. Tiene que tener señalización en todos los sectores, la presurización diferencial positiva en zona limpia, ejemplo animación, y en negativa en zona exposición a óxido de etileno, señalización clara sobre los riesgos y el equipo de protección requerido. Siguiente filmina, por favor.
materiales constructivos adecuados. Realizada en materiales no combustibles y resistente a productos químicos para evitar incendios o daños por sustancias agresivas. Mobiliario fijo, resistente a agente de limpieza porque se limpia con productos fuertes. Instalación de sistema contra incendio, como rociadores con espuma o dióxido de carbono. Recipientes y tuberías resistentes a la corrosión para evitar que se deteriore con el tiempo. Sigue mi compañero. Y siguiente, Fermina. Sí, gracias. Sistema de corrosión. También tiene que contar con un sistema de corrosión secundaria en caso de fugas, sensores de detección continua de óxido de etileno en las áreas críticas, alarmas visuales y sonoras en caso de fugas. Las luminarias tienen que ser tipo embutidas, selladas con protección IP65 o superior, que eso evita las chispas y permite buena visibilidad. Toda la instalación debe ser a prueba de explosión, incluyen los tableros, los interruptores y el cableado. También debe contar con un programa de inspección y mantenimiento para evitar fugas. Siguiente, Filmina. Ahí estamos. Los equipos de óxido deben estar en salas independientes con antecámara, tienen que tener un cierre automático, bloqueo durante el ciclo, cartelería de riesgo y luces de rojo a verde. Las cámaras esterilizadoras deben ser de acero, con cierre hermético, sensores de presión y parada automática ante la falla. También debe contener botones de corte general, sistemas automáticos ante falla de presión, fuga o temperatura. Siguiente, Filmina. Bueno, yo voy a hablar de diseño. Para garantizar la seguridad operativa y la eficiencia en los procesos de esterilización, se recomienda que las instalaciones hospitalarias o industriales de pequeño a mediano porte cumplan con ciertas especificaciones mínimas. La superficie mínima total debe ser de 30 metros cuadrados, correctamente bien sectorizado para cumplir con la ventilación adecuada y la separación de áreas críticas. Y la altura libre mínima mayor o igual a 2,5 metros para asegurar una circulación de aire eficiente. La separación mínima entre equipos y paredes debe ser de 1 metro para facilitar el acceso técnico y de mantenimiento. Y por último, la superficie mínima del depósito transitorio debe ser de 15 metros cuadrados con un adicional del 40% destinado a carga y descarga. Siguiente, Filmina. La ventilación, una ventilación adecuada es crucial para evitar la concentración de gases y vapores tóxicos, así como para controlar la humedad. Las recomendaciones técnicas incluyen sistema de ventilación independiente sin recirculación de aire entre sectores para evitar contaminación cruzada. Como el óxido de etileno es más denso que el aire, las tomas de extracción de aire deben instalarse cerca del suelo, y las de aire de reposición deben colocarse próximas al techo, preferentemente en la pared opuesta para fomentar un flujo cruzado. Se sugiere disponer de alarmas audiovisuales que alerten ante fallas en el sistema de extracción o detección de concentraciones peligrosas de óxido de etileno. Se requiere un mínimo de 10 renovaciones de aire por hora. Se recomienda uso de filtros cepas para inyección de aire libre de partículas y un sistema de extracción forzada para evitar la acumulación de vapores. Sigue mi compañera. Siguiente, Filmina, por favor. Bueno, existen varios sistemas de disposición final del óxido de etileno, pero el más difundido es la emisión a 4 vientos, para lo cual se debe realizar una cañería que supere 7 metros la altura del nivel de la edificación y fabricado en materiales impermeables al óxido de etileno para que no haya reacción. Siguiente, Filmina, por favor. Los tratamientos de gases residuales, para esto se recomienda el uso de scrubbers, filtros de carbono activado y catalizadores térmicos. Estos se eligen dependiendo del caudal de óxido de etileno que se tiene que tratar. Y esto impide que el óxido de etileno se libere directamente al ambiente sin previo tratamiento. Ahora continúa mi compañera.
Otro aspecto crítico es cómo se manejan las presiones en la sala donde se usa el óxido de etileno. Como se ven en las imágenes, existen dos tipos de presión. La presión positiva, utilizada en salas limpias para evitar que entre la contaminación desde el exterior, y la presión negativa, aplicada en las salas donde se encuentra el equipo de óxido de etileno y en la sala de aireación del material ya esterilizado. Esta presión negativa es fundamental porque si llega a producirse una fuga de gas, evita que el óxido de etileno escape a otras áreas. Además, en estas salas no debe haber fuentes de calor, ya que el óxido de etileno es inflamable. Si se pierde la presión negativa en cualquiera de estas salas, el gas puede filtrarse hacia zonas limpias o áreas transitadas, y esto es muy peligroso porque, como ya dijimos, el óxido de etileno es tóxico. Esto pone en riesgo al personal y también puede contaminar materiales ya esterilizados. Por eso es obligatorio monitorear continuamente la presión con un manómetro diferencial y contar con alarmas que se activen ante cualquier falla. En caso de que se detecte una pérdida de presión, se debe suspender inmediatamente el proceso y aplicar el protocolo de seguridad correspondiente. El protocolo sería evacuar el área si hay riesgo, ventilar bien el lugar, activar alarmas y comunicar al responsable de seguridad. Es importante contar con un manómetro diferencial, como el que aparece en la imagen, en naranja, porque este instrumento mide la diferencia de presión entre dos puntos. Uno es desde la sala donde se encuentra el equipo de óxido de etileno o la sala de aireación, y el otro es el exterior de la sala, generalmente en el pasillo o una zona contigua. Esto permite verificar si realmente hay presión negativa. Si la presión dentro de la sala es más baja que afuera, se confirma que el flujo de aire entra y no sale, lo que evita que el óxido de etileno se libere al ambiente. Próxima filmina. En la imagen vemos una instalación segura es aquella que minimiza los riesgos y cumple con las normativas y regulaciones, protegiendo tanto a las personas como a los bienes materiales. Y no se trata solamente de la infraestructura. La seguridad va a depender de varios factores como un diseño correcto, una instalación adecuada, mantenimiento constante y un control permanente por parte del personal. En la imagen vemos un ejemplo de lo que sería una instalación bien diseñada, con áreas separadas, equipos identificados y un flujo de trabajo organizado, todo pensado para trabajar con el óxido de etileno de manera segura. Y acá finaliza el grupo G. Bueno, buenísimo. ¿Qué quieren que les diga? Está muy bien, ¿no? El tema de las áreas seguras. No lo llevemos, ¿sí? Acá al hospital porque nos pegamos un tiro, ¿no? Porque nada, ¿no? No sé si ustedes observaron, dijeron, miren todo lo que hay que tener, todo lo que tiene que ser, y hicieron un paralelismo con el óxido de etileno de acá del hospital. Sí, profe, profe. claramente en cuanto al espacio, es un cuartito lo que tenemos de óxido en el hospital y bueno, y viendo la imagen es Sí, además notorio el cambio. estamos hablando de una superficie mínima de 30 metros cuadrados, ¿sí? Esta tiene 3 metros cuadrados más o menos, 10 veces menos de 3. Pero a lo que voy es, y además todo el sistema de seguridad, ¿no? Del cual ustedes recalcaron, ¿no? El tema de la importancia de los sensores, del monitoreo, de la fuga, del tratamiento. Sí tenemos a 4 vientos, ¿sí? La eliminación del óxido, pero dudo que tenga más de 7 metros el caño por arriba del edificio del hospital. No quisiera subir al techo del hospital para verlo. Pero bueno, a lo que voy es la importancia que tiene, ¿no? Obviamente porque estamos hablando de un gas inflamable, cancerígeno, o sea, las tiene todas, ¿no? Como tiene también algún tipo de beneficio, ¿no? Con respecto a ciertos calibres muy pequeños, lúmenes y todo, que permite utilizar este método, que es muy efectivo, pero también tiene mucho de perjudicial. En verdad, el óxido de etileno tendría que estar implantado afuera, donde está la torre esa de ladrillo con palomas, ¿entendés? Tendría que estar ahí. A ver, aguárdame un segundo.
¿Está Laura? No, tiene cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, sí. Pero no viene. Ay, ¿quién vino? No sé, a mí me preguntó si bajabas. Yo te pregunté. Ah, Georgia. Ah, listo, gracias. Bueno, disculpen, hoy es el cumpleaños de Laura. Bueno, entonces, el tema es que tendría que estar aislado del edificio del hospital y estar allá en el parque, ¿sí? El óxido de etileno en un receptáculo y ahí tener el área, ¿no? Eso es lo que correspondería. Pero bueno, así estamos. Está muy bien, ¿eh? Vamos a seguir con el H y vamos a dejar los otros 3 grupos para el lunes que viene. Pedagógicamente, más de 30 filminas no es, se pierde la atención, ¿sí? Así que vamos a ver el H y vamos a empezar con ventajas y desventajas y después vamos a cortar. Tenemos los 3 últimos grupos para el lunes que viene y después el examen, que son 50 preguntitas de choice, ¿sí? Después del examen, bueno, el recuperatorio y bueno, todo lo que sigue, pero los que ya aprueban el examen ya terminan la cursada de este cuatrimestre y seguimos con plasma, ¿sí? Peróxido de hidrógeno el cuatrimestre que viene. Buen día. Somos el grupo H y vamos a hablar de ventajas y desventajas de la esterilización por óxido de etileno. Las ventajas principales son que tiene la capacidad de esterilizar a bajas temperaturas. Esto lo hace un agente esterilizante ideal para materiales sensibles al calor. Es eficaz contra bacterias, hongos y virus. Y también tiene la capacidad de penetrar en materiales porosos y áreas difíciles de alcanzar, como los pliegues, por ejemplo. No deteriora los filos y no es corrosivo. Y sigue mi compañera con las desventajas. Hola, buen día. Bueno, voy a presentar lo que son las desventajas. Tiene un gran poder de absorción, por lo que requiere largos periodos de aireación. Se deben respetar los periodos de aireación, que serán como un mínimo de 12 horas. Es altamente tóxico para los seres vivos, o sea que causa daño al ser humano y al ambiente. Es considerado una sustancia de gran peligrosidad y su uso debe estar restringido al personal, que debe estar debidamente capacitado. Debe estar preparado para enfrentar los riesgos asociados con su uso y prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. El proceso es lento, ya que requiere un tiempo considerable de esterilización, al que hay que sumar el tiempo de ventilación para eliminar los residuos de los materiales. También requiere de un control ambiental, ya que es un contaminante del aire y su liberación al ambiente puede causar problemas de salud, especialmente en personas que viven cerca de las instalaciones de esterilización. Requiere de un control residual de los materiales para evitar la exposición del personal y del ambiente a niveles peligrosos de dióxido de etileno. Además, se necesita un control riguroso de los residuos en los materiales esterilizados. El personal que lo opera, o sea, el personal que opera los equipos debe utilizar equipos de protección personal. Siguiente filmina, por favor. Es altamente tóxico para los seres vivos, pudiendo provocar reacciones locales sobre la piel, mucosas y efectos tóxicos sistémicos como manifestaciones clínicas que pueden ser disnea, cianosis, trastornos gastrointestinales, hemólisis, necrosis, además de producir cáncer como la leucemia y el cáncer de útero. Continúa mi compañera. Siguiente filmina, por favor. Buen día. Medidas a tener en cuenta. Evitar las fuentes de ignición. El óxido de etileno es inflamable, por lo que se debe evitar fuentes de fuego, chispas o calor en las zonas de trabajo. La ignición es una reacción química que en el óxido de etileno se puede producir por ser un gas altamente inflamable y explosivo. Se debe evitar la exposición prolongada. Como dijo mi compañera, el personal debe estar capacitado para la manipulación del óxido de etileno y debe utilizar un equipo de protección individual. Guantes, batas y máscaras con filtros químicos para el uso del óxido de etileno. Ventilación. Es importante una buena ventilación para eliminar el óxido de etileno residual después de la esterilización. Debe ser adecuado para evitar la acumulación en el aire dentro del lugar de trabajo. Puede ser mecánico mediante extractores para reducir toda la concentración de heleto.
La buena ventilación protege la salud en general, ya sea del personal y de las personas que van a utilizar lo que esterilizamos con ETO, y previene accidentes. Siguiente filmina, por favor. Buenos días. Almacenamiento y transporte. El óxido de etileno debe almacenarse y transportarse de acuerdo con las regulaciones y en recipientes adecuados. El almacenamiento debe ser seguro. En general se usan recipientes de acero inoxidable. El espacio debe estar bien ventilado, alejado de fuentes de calor y materiales combustibles. Señalización visible y clara en los recipientes para garantizar la seguridad. Como ideal tener un espacio físico especial para el óxido, por lo antes mencionado, estamos manipulando un gas altamente inflamable, explosivo y peligroso para la salud. Control de fugas. Se debe tener un plan de contingencia para emergencias, incluyendo el control de fuga y derrames. Debe realizarse periódicamente un programa de revisión sobre la represión de los recipientes. Lo ideal es implementar medidas preventivas para evitar fugas en casos extremos. Siguiente filmina, por favor. Hola, buen día. Continuamos con monitoreo de la exposición. Se debe realizar un monitoreo regular de la exposición del personal y se deben tomar medidas correctivas de ser necesario. Es necesario el control periódico, se recomienda monitoreo ambiental, controles de ingeniería y ciertas estrategias de ventilación. La validación del proceso, es muy importante validar el proceso de esterilización para asegurar su eficacia y seguridad. Finalizamos. Hola, profe. Terminamos el grupo H. ¿Terminó ya? Cortito. Bueno, seguimos un poco con lo mismo, ¿no? Seguimos un poco con lo mismo, con que, por ejemplo, no tenemos cartelería, no se toman medidas con respecto al almacenamiento, a la seguridad, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que viene complicando, en verdad, un sistema o un servicio donde todavía hay muchas cosas que están verdes, ¿no? Yo quiero que les quede claro, más allá de los comentarios externos, ¿sí?, que llegan hacia el servicio de esterilización del hospital, es que si bien este es un hospital que tiene ya 20 y pico de años, ¿sí?, el tema acá de ir formando un servicio y armándolo, y todo es a pulmón, no lo podemos comparar con los hospitales nuevos. O sea, cuando ustedes vayan al Cuenca van a ver otra realidad, ¿sí? Cuando vayan al Balestrini van a ver otra realidad, ¿sí? Todas son diferentes las realidades, algunas mejores, otras peores. Tampoco lo podemos comparar con los organismos privados, ¿sí?, donde la inversión y el capitalismo es mucho más importante. Pero bueno, tengan en cuenta que todo lo que se hace en el servicio es a pulmón y los recursos se los dan a cuentagotas, ¿no? Todo para obtener un cartel, supóngase en los reactivos de Cedronar de abajo, o sea, quizás va uno y los compra directamente, porque si los tiene que gestionar, se gestionaron, como acá los carteles de seguridad del óxido de etileno ya tienen más de un año que están pedidos a la dirección, ¿sí? Entonces, yo les pido que sean con una visión, una autocrítica, que tenga conocimiento de la gestión que hay detrás de un hospital, ¿no? Y no venir de un organismo privado, ¿sí?, o venir de un hospital recién construido, terminado, con toda la tecnología, y criticar destructivamente las cosas que se hacen a todo pulmón en otros hospitales, tanto provinciales como municipales o de la administración que sea, ¿no? Tengan en cuenta que todo es muy difícil, sabemos que estamos mal, pero que estamos mucho mejor a como estábamos hace unos años, ¿no? Y que todo se va haciendo con mucho esfuerzo y de a poco. Entonces, trabajar en un lugar de la provincia o del municipio es ponerse las botas y trabajar a todo terreno,
¿sí? Es muy fácil trabajar de manera eficiente, con eficacia y eficiencia, en un lugar donde todos los recursos están a la mano, ¿sí? Donde todo está, con un chasquido se consigue todo. Eso es muy fácil trabajar así. Otra forma es trabajar cuando las cosas faltan, cuando hay que rebuscárselas, cuando hay que pedir prestado, cuando los equipos no dan para más porque quedaron obsoletos, tanto el sistema informático como el equipo en sí para los repuestos, ¿sí? Entonces todo eso es lo que genera que obviamente uno tenga que ir a todo pulmón en el día a día viendo cómo sobrelleva un servicio. Y quizás el focalizarse en esos problemas que se generan día a día hace que se pierda un poco la atención en las cosas que también deberíamos tener, ¿no? Y que quizás parecen sencillas, pero no las tenemos, ¿sí? Así que cuando empiecen a rotar de manera externa en otras instituciones, no vayan con los tacones de punta a ver si algo se hace mal, se hace bien. Primero fíjense por qué se hace de esa forma, ¿no? Y cuáles son los recursos con los que cuenta la institución, antes de criticar. Es muy fácil criticar desde la vereda de enfrente, ¿no? Pero otra cosa es estar en el lugar y ponerse en el lugar y ir piloteándola todos los días. Profe, buen día. Sí, lo que vos decís es cierto, pero también obviamente conocemos los que trabajamos en el hospital público o lo que es el privado. Yo trabajé en una clínica en Villa Luz Uriaga y la verdad que no contaba con ni lo que tiene el hospital. Trabajaba en un lugar que era 4x4, tenía que hacer equipos de ropa, no había una división, el óxido etileno estaba pegado a las habitaciones, era realmente un desastre. Y en un lugar privado, decía vos, en el cual la gente tenía, o sea, los directivos tenían el dinero para poder hacerlo, pero no lo hacían. Así que la verdad que como vos decís, trabajar o que ellos vean en diferentes hospitales o en lugares que van a ir rotando, van a ver que son diferentes realidades y uno se va adaptando y va a llegar a querer el lugar donde está. Y bueno, justamente como decís, es todo a pulmón. Es todo al pulmón, pero lo importante es tener la sensibilidad y el tacto para no lastimar al otro, ¿sí? No, obviamente que sí, sí, seguro. Porque si entramos con los tacones de punta, cuando ustedes entren y vean cosas y han visto a mí no me lo enseñaron así, en vez de ir con la crítica destructiva de decir esto está mal, mejor planteen y por qué sería así, porque a mí me lo enseñaron así, y quizás hasta haya cosas que se puedan corregir, ¿no? Y que se puedan, y que quizás se están haciendo mal o no se están haciendo del todo bien. Habría que ver por qué quizás no se hacen del todo bien, ¿no? Con qué materiales se cuentan para que las cosas se hagan de esa forma, que no son las ideales, que están bien, pero no son las ideales, ¿sí? Entonces, bueno, nada. El trabajo está muy bien, la verdad que está muy lindo. Hasta ahora, todo el PPT en general, ¿sí? Algunas filminas están para cuadro, otras están un poco extensas desde el punto de vista pedagógico. Por ejemplo, las que siguen, se ve que tiene bastante escrito. ¿Sí? Siempre la filmina tiene que dar un pantallazo de la diapo del tema en sí, ¿no? Y después, bueno, hablar un poco más ustedes cuando lo exponen. Bueno, vamos a dejar entonces lo de seguridad y higiene para el lunes que viene a las 9:30 de la mañana y para ya terminar y la otra semana poder hacer el tema del examen. El examen, lean el PPT, piensen en el servicio, piensen en lo que hacen, piensen con sentido común. No son cosas detalladas, específicas, sino que habla más bien de las generalidades, ¿sí? Del óxido de etileno. Que es el tema que vamos a cerrar este cuatrimestre, y nos quedaría 2 métodos más en frío, a baja temperatura, que sería el plasma y el formaldehído para el próximo cuatrimestre. Así que bueno, les dejo un beso, que tengan una linda semana y nos estamos viendo el lunes. Entonces. Profe, buen día, consulta. El miércoles tenemos clases virtuales. El miércoles 14 sí, de recepción, sí, sí. Bien, está bien. Bien, gracias. Bueno, Chao, profe, gracias.